Bueno, un saludo para todos. En el día de hoy, como lo prometido es deuda, a esta hora estaremos hablando sobre las cláusulas abusivas en los contratos de promesa de compraventa y en los contratos de compraventa que generan las constructoras al momento de comercializar proyectos de vivienda sobre planos. En el día de hoy estaremos respondiendo algunas preguntas, o por lo menos estaré tratando de responder algunas preguntas tendientes a si la cláusula penal es legal o no es legal en los contratos de promesa de compraventa que celebra usted con las constructoras, de si las constructoras pueden obligar a los promitentes compradores, y vamos a llamarlos también consumidores inmobiliarios, a que suscriban otros IES para modificar la fecha de entrega de los apartamentos. Y estaremos hablando de qué hacer cuando la que incumple es la constructora con sus obligaciones. Cuando a usted le interesa el proyecto, usted se acerca a la constructora. Y la constructora le dice, listo, usted me quiere comprar a mí. Ah, bueno, entonces firmemos un contrato de promesa de compra-venta. Este es el contrato que yo tengo para usted. Usted como consumidor, ¿qué tiene que hacer? Usted como consumidor lo que tiene que hacer es adherirse a las cláusulas de ese contrato. Usted puede negociarlas. Generalmente usted no puede negociar las cláusulas contractuales. Usted no puede decirle, ve, no me gusta esa cláusula, cambiarle la redacción, porque la constructora lo que va a decir es, no, estos contratos son para todos los consumidores. El que venga a comprarme a mí un apartamento, pues tendrá que firmar este contrato. Yo no lo estoy haciendo para usted en específico. Eso es lo que se conoce como contratos de adhesión. Contratos mediante los cuales los consumidores, o sea, los consumidores inmobiliarios en este caso, no pueden modificar las cláusulas, no pueden decir si les parece, si no les parece lo que está ahí redactado, sino que ellos se adhieren al contrato y a sus obligaciones y a las concertaciones que allí estén establecidas. Entonces, el Estatuto del Consumidor lo que quiere es proteger a los consumidores acerca de los contratos de adhesión. Voy a abrir un paréntesis. Sobre esto hay una duda, y es que dice que las cláusulas abusivas se dan en los contratos de adhesión, a los que usted se adhiere, como ya lo acabé de explicar. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la constructora le da a usted la posibilidad de negociar el contrato? Ya no sería un contrato de adhesión. Depende, cada caso habrá que analizarlo particularmente si es que la constructora quiso hacer ver que es que le dio la posibilidad a usted de negociar el contrato. Pero la base general es que usted no puede negociar nada de lo que está en el contrato. Y eso es un contrato de adhesión. Muy bien, entonces, apenas establezcamos esta situación, que nosotros como consumidores vamos y compramos un apartamento sobre planos y que la constructora nos dice debe firmar el contrato de promesa de compraventa, pues esos contratos de promesa de compraventa lo que dicen generalmente es, en la fecha tal, usted debe pagar el 30% del valor del inmueble. Es decir, usted puede ir amortizando ese 30% durante el tiempo en el que supuestamente se va a construir la torre y le van a entregar a usted ese apartamento en el momento en que se va a construir la casa. Y el 70% usted debe pagarlo al final, ya sea con recursos propios o a través de un crédito bancario. Ya usted verá, pero es su obligación tener el crédito aprobado para aquella fecha. Listo, hasta ahí vamos bien. Vamos a hablar entonces de si las constructoras, vamos a hablar antes de hablar de la cláusula penal, vamos a hablar de si las constructoras pueden modificar unilateralmente las fechas de entrega de los apartamentos o de las casas que estoy comprando sobre planos. La respuesta en este caso es un rotundo no. Y va a ser un rotundo no en virtud de que las condiciones del contrato tienen que ser claras desde el principio para el consumidor. Y la constructora no puede, ojo, la constructora no puede, bajo ninguna óptica, permítame un segundito, la constructora no puede, bajo ninguna óptica, decir que entonces usted tiene que firmar un otro sí, porque el proyecto no se pudo llevar a cabo, no le pudieron entregar el 25 de enero del año 2025, sino que le van a entregar el 25 de diciembre del año 2025. ¿Usted como consumidor está obligado a firmar ese otro sí? La respuesta es no. Usted como consumidor puede deshacer ese contrato, digámoslo así, decirle a la constructora que usted quiere terminar el contrato por incumplimiento y que le devuelvan los dineros que usted ya pagó. La respuesta es sí, sí lo puede hacer. Y el contrato no puede establecer cláusulas que quiten las responsabilidades de la constructora. Por ejemplo, ojo con esto, por ejemplo, es que yo constructora le voy a entregar a usted el 25 de enero. Sin embargo, me reservo el derecho de ampliar el plazo del 25 de enero por el término de 6 meses más. Esa cláusula es abusiva y la consecuencia es que esa cláusula es ineficaz. Para los que no son abogados, ¿qué significa ineficaz? Que la ley dice que se tiene por no escrita, que usted no necesita que un juez le diga que esa cláusula es ineficaz. Entonces, a ver, un momentico. ¿Por qué es abusiva esa cláusula? Porque esa cláusula va en contravía de los derechos del consumidor. ¿Qué es una cláusula abusiva? Ojo con esto, ¿qué es una cláusula abusiva? Entonces, la cláusula abusiva es aquella que genera un desequilibrio injustificado en,
en favor del consumidor, hay un desequilibrio para el consumidor, hay un desequilibrio para ese promitente comprador, para ese consumidor inmobiliario. Entonces, por ejemplo, la constructora puede ampliar los plazos que quiera en el contrato y dice que usted está obligado a firmar otros CIES. Esa cláusula es abusiva. ¿Por qué? Porque no es el mismo derecho que tiene la constructora que tiene usted. Adicionalmente, dentro de las cláusulas abusivas que establece el artículo 42, ¿sí? Que establece el artículo 42, se dice que en caso tal, en el 1, dice que las cláusulas abusivas pueden ser aquellas que limiten la responsabilidad del productor. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la constructora con usted en el contrato? Entregarle en una fecha determinada. Ella dice, no, yo no voy a ser responsable, yo no voy a incumplir el contrato si pactamos que yo le voy a entregar en otra fecha. Está limitando la responsabilidad de la constructora. Esa cláusula es abusiva, esa cláusula no se puede tener en los contratos inmobiliarios de compra de vivienda. ¿Listo? Entremos a analizar la cláusula penal. Por ejemplo, ¿la cláusula penal es ilegal? La respuesta es no. La cláusula penal es completamente válida. ¿Listo? En Colombia se permite pactar en contratos del consumidor, en contratos civiles, en contratos comerciales, la cláusula penal. Aquí el problema no es la cláusula penal como tal. Aquí el problema es ¿cuál? La redacción de la cláusula penal. Ojo con esto. La cláusula penal no es el problema, es la redacción de la cláusula penal. El primer escenario para saber si una cláusula es válida o no es válida es la forma como está redactada. Si esa cláusula penal es de carácter unilateral, ¿cómo así? Si esa cláusula penal únicamente sanciona al consumidor, si esa cláusula penal únicamente impone penalidades al consumidor y no a la constructora, hay un desequilibrio, ¿cierto? Y ese desequilibrio favorece a la constructora y grava y perjudica directamente al consumidor en caso tal de incumplimiento. Así las cosas, ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio que ese tipo de redacciones en las cláusulas penales son abusivas y por ende son ineficaces. ¿Esto para qué sirve en la práctica? Supóngase usted que llegó el día de la entrega del inmueble, ¿cierto? Y la constructora no le cumplió con la fecha de entrega, no le cumplió. Y le dijo, bueno, en el contrato establece que en común acuerdo vamos a suscribir este otro sí. Y usted dice, no, yo no quiero firmar otro sí, quiero que me devuelva el dinero pagado y quiero que me lo indexe porque usted me incumplió. La constructora le dice, no, es que usted no se puede, usted no puede deshacer el negocio. Y si usted deshace el negocio, pues yo le voy a cobrar la cláusula penal. Ojo, y es que esa cláusula penal es sobre el valor total del contrato, ni siquiera sobre el 30% que usted viene pagando. ¿Es abusiva la cláusula? Sí. ¿Cuáles son los efectos? Que se tiene por no escrita y por ende no le pueden descontar esos dineros. Pregunta, ¿qué pasa si la constructora le devuelve los dineros pero le descontó el valor de la cláusula penal? Sencillo, se puede demandar ante la Superintendencia de Industria y Comercio ese contrato por contener en él cláusulas abusivas. Puede que la superintendencia dé por terminado el contrato y diga, en efecto, esa cláusula penal está mal redactada, genera un desequilibrio para las partes y por ende se va a tener por no escrita. Señores constructora, devuélvanle la plata al consumidor. Esto que estamos diciendo aquí no es menor cosa. Esto que estamos diciendo aquí es una realidad que se ve todos los días. Constructoras haciendo uso de las penalidades y esas penalidades en muchas ocasiones, hoy en día de pronto están un poquito más juiciosas con las redacciones, están mal redactadas. Voy a poner un segundo ejemplo de cuando la cláusula penal es abusiva. Es abusiva cuando la cláusula penal dice que en caso tal de incumplimiento del consumidor, la constructora puede modificar el precio del contrato. Si usted me está viendo y tiene un contrato por ahí de promesa de compraventa con una constructora, revise cómo está redactada esa cláusula penal. Si usted no sabe si es abusiva o no, puede contactarnos y nosotros le daremos una asesoría personalizada. ¿Sí? Entonces, en ese caso, en el caso que estamos diciendo que si usted incumple, ¿sí? La cláusula penal dice que podrá modificar el valor del contrato y que ese valor del contrato, entonces, va a pasar de X millones a tantos millones por el mero hecho del incumplimiento. Esa cláusula penal es abusiva también porque no se pueden modificar los elementos esenciales del contrato. La constructora no puede modificar los elementos informados unilateralmente al inicio del contrato. ¿Sí? Muy bien. Pero sigamos. Respondamos la pregunta de una vez. Entonces, ¿las cláusulas penales son ilegales en los contratos que se celebran con las constructoras? La respuesta es no. ¿Cuál es el problema de la cláusula penal? La redacción. La redacción establece que si es abusiva o si no es abusiva. ¿Cómo debe ser redactada una cláusula penal? Que se entienda que es de aplicación para ambos contratantes, tanto para el promitente comprador, en este caso el consumidor inmobiliario, como para la constructora, ¿sí? Y vamos a ver por acá algunos ejemplos de lo que son cláusulas abusivas al tenor del artículo 42 de la Ley 1480 del año 2011. El artículo 42 establece en el numeral 5 que son cláusulas abusivas aquellas que establezcan que el productor o proveedor, en este caso la constructora,
no reintegre lo pagado si no se ejecuta en todo o en parte el objeto contratado. Ojo con esto. La cláusula penal establece una sanción ante el incumplimiento, pero el Estatuto del Consumidor dice que son cláusulas abusivas las que establezcan que no se reintegre lo pagado si no se ejecuta el contrato en todo o en parte. Aquí no dice si es por responsabilidad del consumidor, si es por responsabilidad del constructor, dice es abusiva la cláusula que establezca que no se reintegre lo pagado. Si hay una cláusula en su contrato que diga que la constructora, en caso tal de que usted desista del negocio, no le reintegrará el dinero o que se lo reintegrará parcialmente aplicando X cosa, en nuestra opinión esa cláusula es abusiva. Otro ejemplo, lo dice el numeral 6 de ese artículo 42, es que vinculen al consumidor al contrato aun cuando la constructora no cumpla sus obligaciones. Ojo, dijimos esto desde el inicio. Generalmente los que más incumplen son las constructoras, con los periodos de entrega, una mala planeación, etc. ¿Es legal que la constructora modifique la fecha de entrega? No es legal, ya lo dijimos. ¿Es legal que la constructora me obligue a suscribir otros CIES? No es legal, ya lo dijimos. Pero resulta ser más abusivo una cláusula que establezca en ese contrato que diga que si por cualquier motivo la constructora no pudiese ejecutar la entrega del inmueble en la fecha pactada, el consumidor estará obligado a suscribir un otro sí para aceptar la entrega del inmueble en tal fecha. Esa cláusula es abusiva porque el numeral 5 dice que son abusivas las cláusulas que vinculen al consumidor al contrato, aun cuando el productor no cumpla sus obligaciones. ¿Sí? Entonces ustedes en el Estatuto del Consumidor no van a encontrar que las cláusulas X, Y, Z son las abusivas, sino que esto es de interpretación. No todos los casos son iguales, no todas las constructoras son iguales, no estamos diciendo que todas las constructoras actúen de la misma manera. Sin embargo, sí nos dice las reglas de la experiencia que muchas de esas constructoras, aunque tienen las obligaciones legales, siguen infringiendo los derechos del consumidor. El numeral 11 de ese artículo 42 dice: para la terminación del contrato, pues son cláusulas abusivas aquellas que para dar por terminado el contrato impongan al consumidor mayores requisitos a los solicitados al momento de la celebración del mismo. Es muy normal que dicen, listo, no, terminemos el contrato y yo le voy a devolver el dinero. Pero para eso me tiene que presentar este documento, me tiene que traer una carta autenticada por el Papa Francisco, me tiene que traer una carta autenticada por el presidente de Colombia, me tiene que traer una carta autenticada de no sé quién. Y, en fin, empiezan a poner trabas para devolver los dineros. Esas cláusulas son, ¿qué? Abusivas. Y por último, y ya para finalizar este corto video, está el numeral 14 de esa cláusula 42, que dice: cláusulas de renovación automática que impiden al consumidor dar por terminado el contrato en cualquier momento. Entonces, si el contrato establece prórrogas automáticas, si establece renovaciones o si establece que se podrán dar otras fechas, como ya dijimos, esas cláusulas son, ¿qué? Abusivas y por ende son ineficaces, es decir, se tienen por no escritas. Estaremos hablando más adelante y entrando a profundidad sobre estos temas. Hoy solamente queríamos tocar por encima qué son las cláusulas abusivas en los contratos de promesa de compra-venta. Y para finalizar, entonces, haremos una conclusión. ¿Las cláusulas penales son válidas? Sí, siempre y cuando la redacción genere que sea equilibrada para ambos extremos, es decir, que sea aplicación para ambos contratantes, que de la cláusula no se trate de interpretar que es a favor de la constructora y en contra del consumidor. Que firmar otro CIES no es una obligación del consumidor inmobiliario, que él no tiene que aceptar que le entreguen en otra fecha a la que él ha pactado. Así en el contrato diga que es legal, así en el contrato diga que es válido, esas cláusulas son abusivas. Y que los contratos no se pueden entonces prorrogar indefinidamente mientras la constructora termina de construir. No. Y todo esto, salvo, la constructora lo podrá hacer, salvo que demuestre que existió caso fortuito, fuerza mayor, es decir, un hecho que no podía prever, que era irresistible a su actividad, que no sabía que iba a ocurrir y que por ende eso le impidió la entrega del proyecto en la fecha indicada. Ahí lo que habría es una justa causa. En los casos de que las constructoras son